la ramera, Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, hermanas, continuamos con la relación de personajes que menciona Hebreos 11, personajes del Antiguo Testamento que alcanzaron buen testimonio, como nos dicen los primeros versículos de este capítulo, personajes que agradaron a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el versículo 6. Y en esta mañana nos toca meditar en la fe de esta mujer de Rahab, una mujer cananea que vivía, dice, en el muro de la ciudad de Jericó. Rahab es mencionada en Josué, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 20. Estos versículos nos dan bastante información de esta mujer y de lo que hizo por fe. Rahab es mencionada en primer lugar como una mujer ramera, es decir, una mujer prostituta que tenía probablemente en ese pueblo una mala reputación. Sin embargo, ella alcanzó la gracia de Dios debido a su fe. En el pasaje citado en Josué, se nos narra cómo ella tuvo la oportunidad de ocultar a los espías que Josué había enviado. Sabemos por historia bíblica que Dios había dicho a Josué que debían de tomar a la ciudad de Jericó. Y es así como Josué envía a 2 espías para que reconozcan esta ciudad. Y estos espías llegan a la casa de Rahab. Se menciona que Rahab vivía en el muro de la ciudad. Y obviamente Dios hace estas cosas. Dios hace que estos espías lleguen a su casa. Dios conoce todo acerca de las personas, de quienes creen, de quienes temen. Y Dios hace esta provisión para que los espías llegaran a su casa. Vemos también en estos versículos mencionados que ella recibe a estos espías porque ella oyó, dice, acerca de las maravillosas obras de Dios. Ella sabía de cómo Dios había guiado al pueblo a través del Mar Rojo. Ella sabía de cómo Dios a través de los israelitas había vencido reinos, reyes en el trayecto. Entonces era una mujer que estaba convencida de que Dios había dado esas tierras, esa ciudad a los israelitas y que ella no podía hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Ella, en señal de sumisión a Dios, esconde a estos espías en su casa y también les señala el camino que debían de seguir para no ser atrapados. Entonces, es interesante ver cómo ella alcanzó gracia delante de los ojos de Dios por lo que hizo. La historia de Rahab mencionada en Josué nos enseña muchas cosas. En primer lugar, nos enseña cómo es tan importante oír, porque la fe viene por el oír, como nos dice Romanos 10:17. Ella no fue testigo directamente de todas las obras y maravillas que hizo Dios. Ella no era parte del pueblo de Israel. Ella había oído. Entonces, cuando hablamos de oír, también debemos entender que es tan importante proclamar las obras del Señor, manifestar la obra de Dios. Y eso fue lo que ella hizo en ese tiempo. Había oído acerca de las proezas de Dios y había creído. Entonces, ella creyó por lo que oyó, pero ella no vio, al igual que nosotras o nosotros en general hoy. Nosotros no hemos visto las maravillosas obras que Dios ha hecho, pero sin embargo, oímos y creímos. Entonces en la Biblia nos dice que es más bienaventurado creer sin haber visto. Y esto es tan importante, hermanas, porque confirma
que la fe viene por el oír. En segundo lugar, aprendemos de ella que ella temió. O sea, no solo le bastó creer, sino ella temió. Es decir, tuvo temor porque entendió de que contra la voluntad de Dios no se puede hacer nada. Rahab entendió el destino que le esperaba a ella, a su familia y a toda su ciudad. Ella comprendió que la autoridad, la soberanía le corresponden a Dios. Es por eso que ella pide misericordia a los espías, porque ella sabía que si Dios había dispuesto ese pueblo para Israel, si ella había entendido eso, ya no podía hacer nada contra esa voluntad. Entonces ella esconde a estos espías. Hermanas, creo que el temor es fundamental, el temor a Dios, porque significa reconocer el poder y la soberanía de Dios. Significa alinearse con los propósitos de Dios. Significa pedir misericordia, rendirse a Dios. Y eso es algo que es también fundamental. Nosotros sabemos el destino que nos corresponde si no nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces esto es algo tan rescatable de ella, porque dice que no solamente ella, sino toda la ciudad desfallecía por todo lo que habían escuchado acerca de Dios, de lo que hizo con el pueblo, pero ella actuó en, en consecuencia a ese temor. Entonces, también aprendemos de ella otro aspecto muy importante que nos dice en Santiago, que la fe debe estar acompañada por obras. Y en Santiago 2:25 leemos, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Rahab obró como consecuencia de su fe y temor al esconder a los espías en su casa. Sabía que venía de Dios todo esto y ella aprovechó esa oportunidad y hizo una obra de bien al esconder a los espías. Entonces, hermanas, vemos tantas enseñanzas acerca de Rahab y algo que también debemos rescatar es que ella no solamente se salvó, ella no solamente buscó su propia salvación, sino la de su familia. Es decir, Rahab fue una bendición para toda su familia. Y creo que es tan importante que cuando nos acercamos a Dios, consideremos a todos los que podamos llevar a esa salvación. Cuando llegó aquel día en que el pueblo de Israel debía de tomar Jericó, ella, conforme al juramento que había hecho con los espías, ella juntó a sus parientes más cercanos en su casa. Entre ellos estaban sus padres, sus hermanos. Y de esa manera ella salvó la vida de todas estas personas a quienes ella amaba. ¿Qué podemos aprender de toda esta historia? Que nosotras también así debemos tratar, buscar y lograr de que nuestros seres más queridos también se salven. Hay una ira de Dios venidera para aquellos que no se alineen con su voluntad. Y es tan importante rescatar este aspecto de ella, el temor a Dios, sabiendo todo lo que Dios ha hecho, sabiendo que Dios tiene control y que un día va a juzgar. Hermanas, a veces nos olvidamos de ese temor. Oímos, tenemos fe, pero esta fe tiene que estar también acompañada de ese temor, reverencia a Dios por lo que es, por la autoridad que significa, por la soberanía que tiene, pero también esto nos debe llevar a hacer obras. Entonces la obra de ella es rescatable acá, hermanas, en este versículo de, de Hebreos. Finalmente, hermanas, creo que no importa haber tenido un pasado indigno, una reputación mala como la que tuvo Rahab, pero la fe en Dios a ella le dio un nuevo comienzo, le dio un nuevo nombre.
le dio una personalidad diferente, un propósito nuevo, le dio una nueva ciudadanía. Y eso nos hace agradables delante de Dios. La fe sin obras es imposible agradar. Que el Señor nos bendiga, hermanas.